31 aglomerados urbanos, la pobreza alcanzó el 38,1% de las personas, el 28,6% de los hogares en el segundo semestre del 2024. Hay que recordar que el anterior dato de pobreza que había dado el INDEC era del primer semestre del 2024 y la pobreza había dado 52,9. Para que se entienda más o menos en números, el gobierno dijo que desde que asumió hasta ahora prácticamente hay 10 millones de pobres menos. Aproximadamente, si se hace la conversión, en realidad está aproximadamente en 8 millones de pobres menos que habría en la República Argentina. Fíjate ahí el total. Cuando vemos la parte, digamos, de pobreza total, 38,1 y dice 11,2, no llego a ver ahí, 11,3, pero en realidad esos son 31 aglomerados del total, así que tenés que tomar el total de la población, está ahí. Y el otro número importante es la indigencia, fíjate que dice ahí 8,2%. Es el valor de la indigencia. Básicamente el dato es muy bueno para el gobierno, pero cuando se dividen los hogares, fíjate que dice total de hogares no pobres en la República Argentina, 71,4%, el resto son los pobres. Y por el otro lado hay otro número, personas no pobres en la República Argentina, dice 61,9, 18,4 millones de personas. Recordar que estos números se toman siempre a través de los valores de ingresos. Claro, esto es muy importante siempre recordarlo, Carlos. Sí. Así que es muy importante decirlo. Porque la Argentina, como la pobreza se mide por nivel de ingresos, siempre una baja de la inflación impacta positivamente, digamos, en el número de la pobreza. Repercute más fuerte la baja de la inflación en los niveles de pobreza cuando vos medís a través de niveles de ingreso, porque se mide la canasta básica total, que se llama, y la canasta básica alimentaria. A través de esas dos canastas, vos con la alimentaria medís la pobreza, con la otra medís la indigencia, y entonces ahí estás viendo cómo bajó. Pero bueno, es un muy buen dato porque hay que recordar que el presidente Milei dijo que cuando él llegó, prácticamente la pobreza habría llegado al 57%. Entonces, acá estabas hablando de valores semestrales, pero si tomás cuando el gobierno llegó, prácticamente la pobreza era del 57 y tenés la pobreza ahora en el 38. Sí, lo que pasa, te digo, en los próximos minutos seguramente va a haber algún tuit o del Ministerio de Capital Humano o del propio presidente Milei, que lo habían hecho ya en el indicador anterior, reconociendo como un logro de su gestión haber bajado la pobreza. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, había hecho una medición paralela a la del INDEC que le había dado aproximadamente un 35%, que está prácticamente muy cerca de este 38,1, pero seguramente en un ratito. Si esto lo pasás a personas, Fran Jueguen acaba de publicar en La Nación, se trata de 17,9 millones de personas en la República Argentina. Este número que acaba de marcar Carlos, este 38,1, durante el 2024 involucra a casi 18 millones de personas. Tengamos en cuenta, Débora, según el último censo, somos 47 millones de argentinos. A ver, es una enormidad. Nadie duda de que un país con 17 millones de personas bajo la línea de pobreza, sobre todo la hipoteca al futuro de los jóvenes bajo la línea de pobreza es enorme, pero el gobierno seguramente va a mostrar como un logro, como un indicador positivo, haberlo bajado de la última medición. Sí, ya Milei tiene una pobreza más baja que la de Alberto Fernández. Bajó 2 millones de personas, según el indicador que dejó el kirchnerismo. O sea, durante el periodo de Javier Milei ha bajado durante el 2024 de 19,5 a 17,9. Sí, esto a mí siempre me gusta aclararlo porque es importante. La Argentina incluso se discutió mucho durante el gobierno de Macri, había habido una intención de cambiar la metodología, después a Macri le decían mucho, ¿te acordás? De modo de denostarlo, el cemento no se come, ¿no? Claro, respecto del tema de las obras. Bueno, el INDEC está con un cambio de metodología. Porque la pobreza estructural vos no la modificás, ¿no? Claro, acá además tenés que calcular que todo lo que es, como se medía la pobreza prácticamente, estos datos del INDEC vienen prácticamente del 2002, si no me equivoco. Cambia muchísimo la estructura de la población desde esa época hasta ahora. Para entender un poco, en el kirchnerismo prácticamente la pobreza, cuando asumió el kirchnerismo, estaba aproximadamente en 25 puntos. Sí, es que cada punto de inflación además tiene un impacto directo sobre el crecimiento de la cantidad de pobres fuerte, que pero ingresan. el dato claro es que el gobierno de Javier Milei ya tiene menos índice de pobreza que el que tenía el gobierno de Alberto Fernández. Facundo Nehamkins, analista político, está con nosotros. ¿Cómo está, Facundo? Gracias por venir. Nada, por favor, gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo? Hoy es el primer día de la campaña electoral porteña, teniendo en cuenta que los candidatos terminaron de inscribirse